must a man walk down before they call him a man. Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta y suelo decir, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, para poner junto a ustedes una mirada al mundo. Nosotros, como ustedes ya saben, nos cuidamos mucho de no opinar sobre temas que pueden tener relevancia internacional que afecten a Uruguay y Argentina. Argentina, porque me parecería de mi parte un atrevimiento. Muy buenos periodistas y analistas tienen ustedes para que yo tenga que incurrir en algún tipo de injerencia en opiniones o editoriales, o como quieran llamarle. Y de Uruguay, para que no se confunda con que el corazoncito que todos tenemos y se aproximan elecciones, yo espero en el próximo programa, dentro de una semana, estarles anunciando el nombre del nuevo presidente de la República, que ya para entonces lo sabremos. Sin embargo, hoy, en la parte de comentario de las dos noticias más importantes, vamos a decir algunas cosas sin que se deje sentir el latido de nuestro corazón, que lo tenemos, sobre cómo fue el debate que según la ley se tienen que someter al mismo los candidatos a la presidencia de la República, por lo menos una semana antes, y justito una semana antes de la segunda vuelta electoral lo hicieron. Vamos a arrancar entonces, primero mirando 3 periódicos del mundo. A partir de esta semana vamos a agarrar uno de cada región del mundo: Estados Unidos, Europa y América Latina. Los diarios impresos. Esta primera parte hemos elegido siempre 3 diarios impresos, con olor a tinta y papel, de esos que dejan los deditos un poquito sucios después de haber leído de la tinta del diario. Esos de la época previa y anterior a los fake news y este tipo de cosas que se han puesto de moda actualmente. Bueno, para recibir las noticias de tinta y papel, vamos, como solemos hacer casi todas las semanas con la misma música, con el Canario Luna, el cantante popular uruguayo desaparecido que inmortalizó aquella canción El grito del canilla, una canción dedicada a los pibes, como decimos acá, que a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo cuando éramos jóvenes y muchachos nosotros, ahora está más de moda la noticia digital, subían a los ómnibus o en bicicleta por los barrios y los pueblos de todo el país, iban cantando las noticias del mundo porque debajo del brazo las llevaban en los periódicos que vendían, perdón. Y nosotros le llamábamos, como creo que en Buenos Aires también, el canilla, el canillita. El Canario Luna, entonces, para abrir el programa de hoy,
con el grito del canilla. Bueno, vamos a arrancar entonces con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en Estados Unidos y muchos otros países. El periódico fue fundado el 18 de septiembre de 1851 y ya ganó 130 veces el premio Pulitzer. El diario se publica en inglés, tiene una edición en español en España y para América Latina, y también en portugués para ese coloso que tenemos ambos, argentinos y uruguayos, de vecino, que es además la primera economía del mundo, Brasil. En la ciudad de San Paulo se edita la edición portuguesa del New York Times. Bueno, hoy toca un tema que los que me siguen semana a semana saben que para mí es muy sensible, no es raro que lo haya elegido, porque es un país donde pasé un año entero en nombre de las Naciones Unidas, remando y remando, tratando de encontrar una solución que ayude a institucionalizarlo y a democratizarlo. Después el mandato se amplió a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, y les confieso que es una de las frustraciones de mi vida, el primer país independiente del mundo, antes que Estados Unidos, la primera república americana, la primera república moderna del mundo, moderna en el sentido que no incluye las democracias aristocráticas de la antigüedad. Bueno, me refiero a Haití. El titular del New York Times dice: muchos problemas y pocas soluciones. ¿Qué está pasando en Haití? La búsqueda de una solución a la crisis, dice el periódico norteamericano, se hace más urgente a medida que las pandillas ganan territorio y miles de personas más huyen de sus hogares. Haití, un país sacudido por la crueldad de las pandillas y plagada de luchas políticas internas, ha tenido en lo que va del año 3 primeros ministros, ha visto morir no menos de 4.000 personas y ha sufrido una brutalidad de los grupos armados tan intensa que obligó a cerrar 2 veces su aeropuerto internacional con una fuerza policial para restablecer el orden. Una explosión de violencia la semana pasada puso de relieve la enormidad de la crisis tan grave que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha hecho que se prohíba a los aviones de ese país a volar por debajo de los 3.048 metros sobre el espacio aéreo haitiano para evitar que las pandillas los derriben. Con otro primer ministro interino en el cargo, pero con las pandillas ganando territorio cada día, los haitianos están desesperados por encontrar ayuda. Los esfuerzos por estabilizar el país siguen fracasando y este presenta un desafío peligroso y desastroso mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para asumir su cargo. Vámonos ahora a Europa, donde El País de Madrid, periódico fundado en 1976, que se redacta en castellano, aunque también tiene su publicación en catalán, el suplemento, que es casi que un periódico Quadern, que no solamente es en catalán, sino con noticias sobre esta región autonómica española, sobre la Generalitat de Cataluña, pero también en inglés y en portugués, una vez más, para su vecino Portugal, pero también para el Brasil, desde la ciudad de San Paulo. El País de Madrid informa sobre cómo México regresa a escena. La presidenta Claudia Sheinbaum viajó este domingo a Río de Janeiro para participar de la cumbre del G20, marcada por el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, las guerras de Ucrania, Gaza y Líbano, el intento de Brasil de forjar una alianza contra el hambre y la desigualdad. En un tablero global, cito textualmente lo que dice el periódico español, muy incierto, ante la vuelta del republicano
a la Casa Blanca a partir del 20 de enero. La participación de la mandataria deja atrás el repliegue en política exterior que caracterizó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y lanza un mensaje muy nítido. El gobierno de México, que este lunes y martes defenderá activamente la propuesta contra la pobreza del presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva y la construcción de la paz, quiere estar en los foros de debate y de deliberación internacionales. Es un cambio en el posicionamiento exterior de México. Al mismo tiempo debemos decir que estarán presentes el presidente francés, que estuvo por ahí por Argentina, Emmanuel Macron, los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, del Reino Unido, Keir Starmer, de la India, del Japón, pero más allá del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, la presidenta mexicana intervendrá este lunes en 2 sesiones plenarias. La primera centrada en la lucha contra la destrucción crónica que afecta a 722 millones de personas en el mundo, y la segunda sobre la reforma de las instituciones de gobernanza global. Y nos vamos ahora a nuestra última cita de hoy en la región, el diario El Tiempo de Colombia, un referente informativo indiscutible de la prensa colombiana y uno de los 4 periódicos de mayor circulación en América Latina. Desde su fundación el 30 de enero de 1911, El Tiempo va marcando un rumbo periodístico en la región. Con una tirada de más de 260.000 ejemplares y con más de 1.200.000 lectores, es el diario, sin lugar a duda, de referencia en Colombia. La noticia que de allí hemos seleccionado: este fin de semana los medios estadounidenses adelantaron que la administración de Biden le dio luz verde al gobierno de Kiev para el uso de misiles balísticos. ¿Por qué?, se pregunta el periódico en su editorial, este giro sin precedentes. Bueno, sostiene que pueden impactar los misiles que Estados Unidos ha autorizado a utilizar a Ucrania de fabricación en dicho país. Bueno, pueden alcanzar objetivos a 300 kilómetros de distancia, tienen unos 170 kilos de explosivos en su interior. Su nombre es Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, o ATACMS por su sigla en inglés. Y es un arma que Ucrania le viene pidiendo a Estados Unidos que le permita utilizar sobre suelo ruso sin haber tenido suerte hasta ahora. Justo este fin de semana, medios estadounidenses adelantaron la decisión de la administración de Joe Biden de permitirle a Kiev el uso de estos misiles balísticos. Se trata de un giro sin precedentes de Washington, ya que Moscú había advertido hacía tiempo que el uso de armamento occidental contra suelo ruso sería una escalada significativa. Sin retorno, dijo el presidente Putin, en el conflicto bélico en curso, que podría obligar al Kremlin, entre otras cosas, a suministrar armamento de largo alcance a los enemigos de Occidente en diferentes partes del mundo. Tremenda noticia. Como vemos, nosotros le ponemos música para alegrarlo, pero a veces cuesta mucho ver cómo podemos hacer para ver el mundo en paz como todos desearíamos. Bueno, y ahora, antes de empezar el salpicón de noticias, previo al análisis de las 2 noticias que hemos seleccionado para analizar en más profundidad en la última media hora del programa, vamos a escuchar
para recibir al Salpicón de Noticias a Calle 13 cantando Démosle una vuelta al mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer junto a ustedes y a través de las noticias? Bueno, con nuestro equipaje de juguetes y de ideas vamos a darle esta vuelta informativa al mundo en nuestro salpicón de noticias. ¿De dónde sacamos estas noticias? Y buscamos fuentes fidedignas, agencias de noticias, Euronews, AFP, AP, Reuters, BBC, CNN, todas las fuentes que nos parecen justas y elegimos por lo menos 4 o 5 noticias para comentarles, las más importantes. Tras 35 años, la memoria de las víctimas continúa impulsando la lucha por la justicia en El Salvador. Se conmemoran esta semana 35 años del asesinato de los 12 sacerdotes jesuitas en El Salvador. Yo, perdónenme la autorreferencia, pero viví esta noticia. La informé como periodista. Había muerto hacía poco tiempo el arzobispo de El Salvador, a quien hoy el Papa Francisco, el Papa argentino, el Papa latinoamericano, ha hecho santo, San Romero de América. No llegó a ver esto, vio la muerte de otro jesuita, su secretario, pero yo recuerdo cuando fui embajador en Argentina y Monseñor Bergoglio era arzobispo, haber hablado mucho de la muerte de estos 12 sacerdotes en El Salvador. Bueno, esta semana hizo 35 años, quiere decir que algún añito tengo. Yo lo cubrí para lo que es hoy Televisión Azteca, Canal 13 de México. Centenares de estudiantes religiosos y devotos se congregaron en la noche del sábado para conmemorar el 35 aniversario de la tragedia masacre de estos sacerdotes jesuitas, más 2 colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, un crimen perpetrado durante la Guerra Civil que insumió en aquel país en los años 1980 a 1992. Tremendo. La emotiva ceremonia incluyó una procesión de velas a través del campus donde los conocidos hoy como mártires de la UCA, Universidad Católica del Salvador, Universidad Centroamericana Simeón Cañas, vivieron y trabajaron. El 16 de noviembre del año 89, 5 días después del inicio de la ofensiva guerrillera Hasta el Tope, así se llamó, un comando de élite del ejército salvadoreño asesinó a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, Joaquín López y la trabajadora de la Universidad Centroamericana, Elba Ramos, junto a su hija, ambas salvadoreñas. Bueno, nuestro recuerdo y salud a su memoria. El ejército ruso utilizó armas aéreas y marítimas de largo alcance y alta precisión, por lo que se alcanzaron todos los motivos previstos, como pudimos analizar en las noticias del día de hoy del diario New York Times. Al mismo tiempo, en otro frente bélico importante, el que ha abierto Israel con el sur del Líbano y con la propia capital, Beirut, muere el portavoz de Hezbollah. El funcionario de relaciones con los medios de Hezbollah murió tras un bombardeo del ejército israelí a la sede del Partido Árabe Socialista Baez en el Líbano, lugar donde se encontraba. El funcionario de relaciones con los medios, o portavoz o secretario de prensa del grupo Hezbollah, murió tras un bombardeo del ejército israelí a la sede del Partido Árabe Socialista Baez del Líbano. De acuerdo con la cadena televisiva Al Mayadeen, el secretario general del Partido Árabe Socialista, Baath Ali Hatsi,
confirmó la muerte de Haj Muhammad Afif, portavoz de Hezbollah y el punto de contacto de la resistencia libanesa con la prensa internacional. El ataque se produjo en el barrio de Beirut de Ras el Nabaa, corazón administrativo de Beirut, no en sus suburbios del sur, donde suelen producirse las demás agresiones de este tipo. Refirió así la cadena Al Jazeera la periodista Dorsa Jabari. Acá hay que tener en cuenta que este atentado no es una muerte más en el enfrentamiento. El hecho de que ocurra en la capital del Líbano contribuye, según fuentes diplomáticas de Estados Unidos, a la regionalización de un conflicto que Estados Unidos, tras no poderlo evitar, ha tratado por lo menos de que se circunscriba a la zona de la Franja de Gaza, donde se encuentra el grupo Hamas, que atacó a Israel el 7 de octubre del año pasado, desatando una guerra que no parece conocer límites. Y ahora sí nos vamos a las dos noticias más importantes en la media hora final del programa, donde vamos a analizar en primer lugar las designaciones de Donald Trump, que ya están generando polémica antes de que asuma. Y luego vamos a hablar del debate televisivo que se celebró ayer por la noche en Montevideo entre los candidatos que pasaron a la segunda vuelta al balotaje en las elecciones presidenciales del Uruguay, Álvaro Delgado del Partido Nacional y Yamandú Orsi de la coalición Frente Amplio, de la fuerza política y coalición Frente Amplio. Para recibir la primera de estas noticias, las designaciones de Donald Trump, como yo he sostenido más de una vez que en Estados Unidos no ganó el Partido Republicano, ganó el trumpismo, que incluso no solamente marginó al Partido Demócrata de toda posibilidad de arrimarse al poder, perdiendo la mayoría en ambas cámaras, diputados que se renovaba en un 100% y Senado que se renovaba solamente en un tercio. Ahora el Partido Republicano, el lema Partido Republicano, tiene el control de ambas cámaras, pero muchos de sus líderes históricos también han sido marginados, sobre todo en las designaciones que vamos a analizar, y sustituidos por gente de ese núcleo de Donald Trump que se le conoce en Estados Unidos como MAGA, por su sigla en inglés, Make America Great Again. Hagamos América fuerte nuevamente. Y vamos a escucharlo con esta canción de rock que justamente es un poco el himno rockero de los adherentes del MAGA, el movimiento que encabeza Donald Trump dentro del Partido Republicano. Las designaciones para el gabinete presidencial del presidente Trump, que a mediados de esta semana arribó por primera vez a la ciudad de Washington, D.C. Frente a la Casa Blanca hay una residencia oficial que se utiliza cuando hay reformas, la época que se incendió ya más de un siglo atrás, la Casa Blanca, se utilizó como residencia presidencial, Clarence House. Bueno, en esta oportunidad Donald Trump fue a un hotel, probablemente su propiedad de la cadena de hoteles que posee, no se alojó en ninguna residencia oficial, llegó en un avión más lujoso y del mismo modelo que el Fuerza Aérea 1, pero de su propiedad con su nombre pintado sobre el techo, Trump. No son las líneas aéreas Trump, es su avión privado.
Bueno, los nombres son bastante controversiales y algunos sorpresivos. Yo que viví 12 años en Estados Unidos, haciendo periodismo, pero desde Estados Unidos, no deja de sorprenderme muchas de las cosas que están ocurriendo. Pero al mismo tiempo, algunas de las resistencias que están encontrando algunos nombramientos se dan dentro del propio Partido Republicano, con lo cual no bastaría con tener mayoría en ambas cámaras para asegurarse la gobernabilidad que él pretende. Por lo tanto, está tratando de forzar las costuras institucionales de la tradición, además de la ley constitucional, de la democracia estadounidense, para sacar adelante sus polémicos nombramientos. El presidente electo Donald Trump pretende usar de forma generalizada la figura de los nombramientos en receso, los nombramientos que se hacen durante los periodos sin sesiones del Senado. Es decir, proceder a nombrarlos antes de que se instale el Senado, apenas preste juramento, de tal manera de ver si puede eludir la necesidad de, nosotros acá llamaríamos veña del Senado, allá le llaman audiencias de confirmación del Congreso, que son, más allá de que tenga mayoría parlamentaria, una manera de debatir cada uno de los nombres que se están manejando y que se están utilizando. La modalidad es que la Comisión de Constitución, lo que vendría a ser, por lo menos en la jerga uruguaya, la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos, bueno, salvo el secretario de Estado, que necesita confirmación de la Secretaría de Relaciones Internacionales, el secretario de Hacienda, o del Tesoro, como le llaman allí, que necesitaría confirmación de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Bueno, la mayoría de los legisladores, así como los miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuando se nombran, son citados por las comisiones respectivas, se les interroga, se televisa, tienen una enorme difusión nacional, y aunque tenga las mayorías aseguradas, en algunos casos Trump quiere eludir esto y por primera vez en la historia de Estados Unidos eludir entonces la veña del Senado. Veamos algunos de los nombramientos que están generando más craca, más ruido en el escenario político norteamericano. Como se sabe, creo que fue el primer nombramiento que anunció, de los primeros, Marco Rubio ha sido designado para ser secretario de Estado. Con esto sería el primer hispano en ocupar el lugar. Han habido, conozco mucho, por ejemplo, a María Otero, que fue secretaria de Estado adjunta durante el gobierno de Barack Obama y la Secretaría de Estado de Hillary Clinton. María Otero, nacida en Bolivia, pero ciudadana naturalizada de Estados Unidos. Pero era la número 2. Marco Rubio sería el primer secretario de Estado, el primer jefe de la diplomacia. Recordemos, porque los nombres a veces confunden a la gente. La Cancillería, lo que nosotros llamamos Cancillería porque dirige la política exterior de nuestros países, en Estados Unidos se llama Secretaría de Estado. Desde allí, desde tiempo inmemorial, se maneja la diplomacia de los Estados Unidos. Hay un Consejo de Seguridad que asesora al presidente en su relacionamiento con la Secretaría de Estado, pero el ministerio, el cargo oficial con mandato para representar al presidente en el exterior y para tomar decisiones, designar los embajadores, etc., recae en el secretario de Estado. Marco Rubio no sería solamente el primer hispanoamericano en ocupar el cargo, sino que además es hijo de exiliados, no nieto, hijo de exiliados cubanos. Es decir que
esto generaría toda una visión muy ideologizada, le guste o no le guste a Marco Rubio, hacia América Latina. Bueno, Marco Rubio no tendría los votos del Partido Demócrata, pero sin lugar a duda tendría los del Partido Republicano. Pero luego de exponer cosas que el presidente Trump prefiere que no se discutan y que no se debatan. Otro nombramiento polémico ha sido el de Stephen Miller en el área de políticas públicas. El área de políticas públicas implica más que nada la coordinación de determinadas políticas entre los distintos ministerios, sobre todo allí donde más de un ministerio, más de una secretaría, allá se llaman secretarías, ¿no? Más de alguna secretaría del Poder Ejecutivo tenga competencia. Stephen Miller, parte de su legado polémico es que ha sido presidente en los últimos años de uno de los grupos más conocidos de la ultraderecha, del lobby de la ultraderecha de Estados Unidos, llamado America First Legal, AFL en su sigla en inglés, una organización no gubernamental registrada como lobista allí en Estados Unidos. El lobby, es decir, el solicitar, incluso hace la distinción. Si uno va a ver a los legisladores y le plantea su opinión sobre una ley que se está tratando, pero si explicita su voluntad de pedirle que vote a favor o en contra de la ley, tiene que estar registrado como lobista ante la Secretaría del Interior. Bueno, Stephen Miller entonces es otra de las designaciones polémicas y controversiales. John Ratcliffe, exdirector de Inteligencia Nacional, ha sido designado para director de la CIA. Un nombramiento de por sí delicado, pero que recae una vez más, no en alguien de tradición republicana como tal, sino de tradición de derecha. MAGA, Make America Great Again. Bueno, John Ratcliffe no tendría problema con obtener su venia del Senado, pero sin lugar a dudas generaría una polémica pública que duraría varias semanas y que al mismo tiempo traería una discusión pública de temas que Trump prefiere dirigir con eficacia, rapidez y muy en su estilo personal. El siguiente nombre que ha generado polémica es curioso. A mí, yo fui muy amigo de un tío de él, de Edward Kennedy. Robert Kennedy Jr., el hijo del asesinado ex ministro de Justicia o secretario de Justicia de los Estados Unidos. Allí el secretario de Justicia es además el fiscal general de la nación y el que dirige las actuaciones del FBI. Su padre, Robert Kennedy, supo tener relaciones bastante dificultosas con el jefe, el icónico jefe de la CIA de la época, y al mismo tiempo fue asesinado siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Hermano de John Fitzgerald Kennedy, el presidente asesinado en ejercicio del cargo, el único junto con Abraham Lincoln, el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado. Fueron dos, Lincoln, republicano, y Kennedy, demócrata. Lincoln había abolido la esclavitud. Bueno, Robert Kennedy Jr. no salió con las ideas del padre. Fue candidato primero en el Partido Demócrata y perdió sistemáticamente las primeras internas, entonces lanzó su candidatura
en forma independiente. Luego de hacerlo, adhirió a la candidatura de Donald Trump. Y ahora ha sido designado ministro de Salud de los Estados Unidos. Tradicionalmente, el Ministerio de Salud abarca salud, educación y bienestar social. En su sigla en inglés, HEW, Health, Education and Welfare. Bueno, Robert Kennedy, a diferencia de muchos aliados y amigos acá en la región incluso, no propugna el cierre de algunos ministerios para hacerlos más eficaces y menos caros al presupuesto federal, sino que está abriendo ministerios nuevos y salud, educación y bienestar social lo divide en 3 ministerios distintos. Robert Kennedy se haría Jr., el hijo de Kennedy. Dicho sea de paso, la madre falleció hace pocas semanas, hace un par de meses. La madre estaba embarazada cuando su marido fue asesinado, cuando Robert Kennedy fue asesinado. Bueno, Robert Kennedy se vuelve aliado entonces del presidente Trump y tiene un discurso totalmente antivacuna, pero llevado a niveles que ha llegado a sostener que la industria del medicamento es el daño más grande que se le hace a los seres humanos vivos porque se le introducen bacterias, o sea, está en contra del concepto de vacuna. Es muy curioso, ¿no? Los referentes más importantes de la salud pública en Estados Unidos, fundamentalmente a nivel académico, universidades como la Johns Hopkins, la principal universidad, la más conocida en asuntos médicos, la Universidad de Maryland, también las escuelas de medicina de algunas universidades muy conocidas como Harvard, etc., se han expresado públicamente diciendo que la designación de Robert Kennedy y ese discurso antimedicamentación, ya no solo antivacuna, es el peor daño, el peor retroceso, el peor golpe que ha sufrido la salud pública en Estados Unidos en años recientes. Otro nombramiento controversial si los hay. Su amigo personal, el director de el ex Twitter, la red social X, Elon Musk, secretario del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Un ministerio que va a cortar parejo horizontalmente a todos los demás ministerios para tratar de transmitirles criterios del gobierno en materia de eficacia de gestión. Elon Musk, el potentado multimillonario, dicen que la fortuna más grande del mundo, fue el único ciudadano americano en compartir la tribuna cuando el presidente electo Donald Trump le habla a sus seguidores para anunciar que ha sido electo presidente de los Estados Unidos y llama de entre el público no a un líder republicano histórico o al jefe de la mayoría demócrata republicana en el Senado o en la Cámara de Diputados o al futuro presidente de la Cámara, no, llama a Elon Musk, al potentado que ha estado a su lado y que dijo un discurso mucho más vehemente, mucho más retórico y mucho más cargado de radicalismo de ultraderecha que el propio Donald Trump. Susie Wiles será la primer mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca. La jefa de gabinete es como una supersecretaria ejecutiva del presidente. Este cargo, digámoslo, agreguémoslo, no precisa confirmación de la designación. Es una designación directa del presidente como el staff de la propia Casa Blanca. Es, entre otras cosas, la que le lleva la agenda al presidente. Dijera un refrán criollo, acá casi nada lo del ojo, ¿no?
llevar la agenda del presidente de Estados Unidos, y más siendo el presidente de Estados Unidos Donald Trump, no es poca cosa. Y para ir terminando, Tom Hoffman, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El Servicio de Inmigración dependía hasta ahora de Homeland Security, Seguridad Interna Territorial, una secretaría creada después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York. Ahora se produce este cambio para que inmigración y aduanas integren un mismo ministerio con ese nombre. Finalmente, y este tampoco precisa veña del Senado, al igual que la jefa de staff de la Casa Blanca, Mike Waltz, un hombre conocido como ex asesor en su primer gobierno en temas de seguridad nacional, y por un pasado muy polémico por el Pentágono, será el asesor de seguridad nacional, es decir, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, que es el primer contacto con el mundo que tiene el presidente de Estados Unidos al despertarse. Reunirse con su jefe de asesoría de seguridad nacional, es el jefe del National Security Council, donde hay un hombre o una mujer encargada de cada área de responsabilidad en seguridad y de cada región del mundo, y le brinda un pequeño briefing al presidente, cuyo texto original se lo entrega también por escrito. Ha habido en este cargo algunas figuras muy conocidas internacionalmente, como por ejemplo fue jefe de Seguridad Nacional durante el gobierno de Carter. A modo de ejemplo de ver de qué se trata el cargo, Zbigniew Brzezinski, el fundador de la Comisión Trilateral. Es un cargo, bueno, Henry Kissinger fue de Nixon antes de ser secretario de Estado. Es un cargo de enorme importancia, para muchos incluso mayor importancia aún, según quien lo ocupe, que la propia Secretaría de Estado. Bueno, y nos vamos ahora sí al segundo tema del día, que nos venimos para la región, nos venimos para el barrio, y vamos a contarles con la mayor objetividad que Dios me permita cómo fue el debate presidencial tan anhelado y tan esperado por los uruguayos en la noche de ayer en Montevideo. Para recibirlo, vamos a escuchar una canción que ya hace tiempo tengo ganas que se dé la oportunidad de compartirla con ustedes en el programa. A Don José, una poesía de Rubén Lena que ya tiene varias décadas, a lo cual el grupo folclórico Los Olimareños le puso música, y ahora uno de los ex olimareños, ya fallecido, Pepe Guerra, lo canta en esta versión con el grupo folclórico Copla Alta. Debemos decir que es un caso único en Uruguay, sin lugar a duda, y no sé si en otro país se ha dado, que una canción folclórica, la gente se empoderó de ella, y hoy puedo afirmar, sin temor a equivocarme, es el segundo himno nacional. Los niños la cantan en la escuela, la gente en el campo la canta cuando hay una fecha para celebrar, en los actos políticos de todos los partidos, cuando terminan las campañas, la gente se agarra de los brazos y canta esta canción dedicada a don José Artigas. Es como el nacimiento de los fogones artiguistas, para nosotros el nacimiento de la patria misma. Bueno, amigas y amigos, ayer, a una semana exactamente de la hora en que sepamos el domingo que viene quién es el próximo presidente de Estados Unidos, los finalistas en el régimen de balotaje de segunda vuelta, Álvaro Delgado y Yamandú Orsi, del Partido Nacional o Blanco, que integra una coalición junto a 7 partidos más que votaron separados en la primera vuelta y ahora llaman a votar a Álvaro Delgado,
y Yamandu Orsi de la fuerza política que fue abrumadoramente mayoritaria en la primera vuelta, mayoritaria cabeza a cabeza, mayoritaria también ahora según las encuestas, pero más cabeza a cabeza con la coalición republicana. Tenemos dos coaliciones entonces en Uruguay, una progresista, que es además una fuerza política en sí mismo, ya con 53 años de vida, 3 veces en el gobierno, 2 veces Tabaré Vázquez y una vez José Mujica, y una fuerza conservadora que últimamente se ha ido tornando más hacia la derecha, más conservadora, pasando el límite conservador un poquitito hacia la derecha más tradicional, que la encabeza el Partido Nacional, que ha ido perdiendo sus sectores más progresistas, más de centro izquierda, y que está coaligada con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con el Partido Cabildo Abierto de extracción militar, con el Partido Constitucional Ambientalista y otros partidos menores. El Partido Constitucional Ambientalista perdió toda representación parlamentaria, el Partido Cabildo Abierto de origen militar perdió en la primera vuelta aliado al gobierno de Luis Alberto Lacalle Pou, perdió en primera vuelta sus 3 senadores y toda su bancada de diputados menos 2. Y el Partido Independiente quedó con la mínima expresión posible, que es un diputado, a pesar de que su candidato a la presidencia y líder y referente más importante fue ministro de Trabajo, dirigió la Junta Nacional de Drogas, el Partido Independiente, dirigió varios cargos claves, medios de comunicación públicos, etc. En la segunda vuelta quedó solito. Quedó con un solo diputado. Un diputado, 0 senador. Bueno, esto hace que las encuestas le estaban dando, al momento del debate, todas una ventaja en la segunda vuelta a Yamandu Orsi del Frente Amplio, pero casi que dentro del margen de error. La que le daba más diferencia a favor a Yamandu Orsi le daba 5 puntos. La que le daba menos le daba 3, el de 3 está dentro del margen de error. Pero, ¿qué ha pasado con el debate presidencial? Alguna gente se ha quedado con un sabor a poco, porque se negoció, esto es por mandato legal, no es si tengo ganas de debate, sino, no, es un mandato legal, pero no hay ninguna sanción prevista si no se hace, porque se tiene que acordar en la Corte Electoral. ¿Qué es lo que se acordó? 5 ejes temáticos. Los ejes temáticos eran economía, producción, inserción internacional, seguridad, crimen, narcotráfico, cárceles, desarrollo humano en tercer lugar, vivienda, salud, deporte, cultura, discapacidades, salud mental, conocimiento, educación e innovación, y el quinto y último, trabajo, que abarcaba empleo, salario, seguridad social. Estos temas fueron los que se acordaron. El mecanismo era que se hiciera en 3 periodos, una presentación de 3 minutos cada una segunda visión de 3 minutos cada uno, otra visión de 2 minutos cada uno y un cierre de 1 minuto cada uno. Se sorteaba quién empezaba cada bloque. El que empezaba con los 3 minutos no terminaba con la última referencia de 1 minuto. Y lo que solía ocurrir es que el que le tocaba último, el último minuto, tiraba alguna alusión, porque el otro ya no tenía chance de contestar. Salvo esto, increíble cómo se mantuvieron dentro del estado del tiempo perfectamente. Salvo esto, no hubo en realidad debate, sino exposiciones, una seguida a la otra sobre el mismo tema. No hubo intercambio, no hubo polémica, ni agresiva ni buena. Cada uno exponía sobre los temas. Bueno, hay una organización que se llama Asociación de Dirigentes de Marketing, donde los candidatos van siempre a exponer. Es lo mismo que si hubieran ido a exponer ahí y después alguien con una tijera hubiera cortado y los hubiera intercalado. Pero no hubo intercambio real.
Esto que puede haber dejado con sabor a poco o a nada a muchos. Hay una entrevista, una encuesta, y ya con esto voy redondeando, del diario El Observador del día de hoy, que dice que los politólogos y las encuestadoras y las agencias de manejo de opinión pública más importantes, que todas coincidieron en que no hubo debate. Hubo una intercalación de posturas sobre los 5 temas que ambos habían acordado ante las autoridades de la Corte Electoral. Muy lejos de aquel debate que, como uno tiene algunos años, yo lo recuerdo, hace 64 años en Estados Unidos, el debate de Nixon y Kennedy, el primero televisado, y Nixon fue preparado por un debate de radio y no conocía las tips de la televisión. ¿Y qué pasó? John Kennedy, el presidente luego asesinado, que ganó la elección. Fue el último debate del cual creo que nadie tiene duda que cambió la voluntad electoral. Acá da la impresión de que no se movió el amperímetro. De todas maneras, para que sea completo el análisis, debería decir que de alguna manera Yamandu Orsi tiene fama de buen administrador, pero de mucho más experiencia en el debate público Álvaro Delgado, que fue prácticamente vocero del Poder Ejecutivo estos 5 años. Quizás esa no confrontación ayudó más a Orsi o le causó menos problemas a Orsi que a Delgado. Pero no creo que el debate de ayer haya movido el amperímetro. El resultado, más que en las encuestas, lo vamos a saber en las urnas el lunes que viene. Hasta entonces nos despedimos. Muchas gracias y nos reencontramos a las 13 horas el lunes próximo.